Conexión con Dios. Es el tiempo del Espíritu Santo. Padre Celestial, te pedimos que hoy ministres a nuestras vidas y que nos lleves a entender tu propósito, Señor. Y sé tú, Señor, ministrando tu palabra, tu amor y tu gracia en este momento a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, es importante como iglesia que entendamos quién es el Espíritu Santo y lo que quiere hacer en cada uno de nosotros. Hablar del Espíritu Santo y hablar de ser llenos del Espíritu Santo significa que Dios a cada uno de nosotros nos quiere usar. Porque si usted nota, el Espíritu Santo no hace cosas por sí solo, sino que usa al hombre para hacer cosas grandes y cosas poderosas. Y precisamente el equipamiento que cada cristiano recibe al recibir al Espíritu Santo son los dones espirituales. La iglesia, cada uno de nosotros sin dones, sin la presencia y el respaldo del Espíritu Santo, perdemos nuestra fuerza. Quizá nos volvemos religiosos porque hablamos de un Dios que no vivimos, que no experimentamos, que no sentimos, que no ministramos. Y allí es donde cada uno de nosotros, al ser bautizados, al ser llenos del Espíritu Santo, debemos de entender que tenemos dones espirituales. Esa palabra don viene de la palabra griega charis, que significa regalo, significa poder, misión, oficio. Pero básicamente nos habla de algo que proviene de Dios, no porque lo hayamos comprado, sino porque sencillamente por la gracia de Dios lo recibimos. Acompáñenme en su Biblia a 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11. 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11. Abra rápidamente su Biblia allí. Primera de Corintios capítulo 7, capítulo 12, versículo 7 al 11. Dice la palabra: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Haga una pausa allí. Dice la Biblia que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Lo que eso significa es que cada uno de nosotros, escúcheme bien, al ser cristianos, al ser bautizados por el Espíritu Santo y llenos de su presencia, por lo menos tenemos un don, por lo menos, porque a cada uno le es dada. Esos dones espirituales precisamente son los dones de manifestación del Espíritu Santo que Él los da por su Espíritu, de acuerdo a la obra de Cristo y de acuerdo a la llenura del Espíritu Santo. Sigamos leyendo. En el verso 8 dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y comienza a mencionarlos. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Son 9 dones que el Espíritu Santo da. Cuando vemos este tipo de videos de cosas que están sucediendo en la actualidad, yo no sé a usted, pero a mí me tiemblan los pies. Me emociona saber lo que está pasando, lo que Dios está haciendo. Y me impresiona ver cómo Dios usa a hombres, a mujeres, a jóvenes, aún a niños. En estos días escuché de un niño en Estados Unidos de 8 años que es una conmoción porque está predicando y Dios lo usa de una manera sobrenatural. Porque en la Biblia dice que en los postreros tiempos Él derramaría de su Espíritu Santo sobre los ancianos, sobre los hombres, sobre las mujeres, sobre los niños, sobre los jóvenes. Y allí es cuando somos equipados para que la gloria de Dios descienda en cada uno de nosotros. Es importante entender lo de los dones espirituales porque cada uno de nosotros nos movemos en un ámbito sobrenatural, en un ámbito donde el Espíritu Santo se manifiesta a través de los dones. Y la parte
o hablar de dones es hablar de un equipamiento espiritual. Es algo que Dios nos entrega para realizar el propósito que Él ha puesto delante de nosotros. Ahora, la Biblia dice que son 9 dones, pero esos 9 dones se pueden dividir en 3 grupos. Está el primer grupo, que están los dones de poder. Está el segundo grupo, que están los dones de inspiración. Y el tercer grupo son los dones de revelación. Poder, inspiración y revelación. Son 3 grupos, que cada grupo está compuesto por 3 dones. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Vamos a hablar del primer grupo, que es el don de poder. Y allí vamos a hablar en primer lugar del don de fe. La Biblia habla de un don que es el don de fe, pero no es la misma fe que tiene todo creyente. A todo creyente la Biblia le muestra de que es necesario tener fe. A todo creyente la Biblia le muestra de que oremos por enfermos, de que oremos por milagros. Pero cuando la Biblia habla de un don, está hablando de algo diferente que recibe una persona en específico y lo lleva a tener una confianza y una convicción de algo que Dios le ha dicho y que va a suceder. Es una dotación de fe especial que Dios le da a una persona. No es una fe ordinaria, es una fe extraordinaria. Es una fe sobrenatural. Es una manifestación del Espíritu Santo en un momento preciso que coge y llena a una persona de una manera sobrenatural. Por ejemplo, en Primera de Reyes capítulo 17, dice la Biblia de cuando Elías fue y desafió a los profetas de Baal. Y Dios le dice a los profetas de Baal que hagan un lugar donde se va a levantar un altar. Y quizás usted conoce esa historia donde Dios le dice a Elías: voy a mandar fuego del cielo. Era un tiempo de sequía, no había agua. Era un tiempo donde había frialdad espiritual. Pero Elías reta al rey de Israel y lo convoca en una llanura y le dice: vengan todos los profetas. Y los reto a que si su Dios hace caer fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. Pero si mi Dios hace caer fuego del cielo, este es mi Dios verdadero. Oiga, para eso se necesita mucha fe, porque eso jamás en la historia había sucedido. Como cuando Pedro se lanzó a pisar el agua cuando Jesús lo llamó, se necesita fe. Pero precisamente el don de fe viene en un momento específico para una función específica. Quizás usted en otro momento no tenga la fe suficiente que la puede tener en un momento específico. Quizás usted va a una casa y Dios le dice: ore por esa persona que está en la cama y se va a levantar. Y Dios también te da la fe para creer. Ese es un don muy especial porque nos lleva a creerle al Señor. Y cuando le creemos al Señor, entonces comienzan a suceder cosas sobrenaturales. ¿Recuerda a Daniel en el foso de los leones? Desafió al rey y dijo: yo voy al foso, mi Dios me cuidará. Fe sobrenatural. Ahora, la fe se puede ver en una acción en la cual yo digo: yo creo y lo hago. O también tiene que ver con la confesión de la palabra. Pablo y Silas, estando presos en ese lugar, dijeron: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Ellos sabían que desde su condición de esclavitud ellos podían salir a una posición de victoria, y lo estaban confesando en fe, lo estaban declarando. Me gusta mucho lo que dice 2 de Corintios capítulo 4 verso 13. Dice Pablo: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Es una persona que reclama las promesas de Dios. Es una persona que le cree a Dios. Ahora, cuando una persona está interesada en este don, o cuando una persona es llena de este don, se vuelve intrépida, se vuelve atrevida. No le importan las adversidades, sino que va hacia adelante. Es una persona que puede mover montañas. Es una persona inmutable ante el ridículo, la crítica de las demás personas. Es una persona que le cree a Dios en medio de la oposición, como Noé. Cuando Noé quiso crear un arca, nunca había llovido antes. Y allí es cuando dice la Biblia que Noé creyó y se activó una fe sobrenatural.
Es una persona que no ve la crítica, que no ve la murmuración, sino que le cree al Señor y le dice al Señor: Señor, yo creo a tu palabra porque está conectada con el Rey de Reyes. Hermano, para ver esto que estamos viendo se necesita fe. ¿Se necesita qué? Fe. Y yo creo que en el tiempo de hoy se necesita un liderazgo que tenga fe, que se lance a las calles a predicar, que se lance a desafiarse, a sanar enfermos, a obrar milagros. ¿Por qué? Porque sabe que su Dios es todopoderoso. Es el tiempo de la iglesia. Necesitamos ese don, un don de fe para creer que Dios sí puede hacerlo. El segundo don que se recibe dentro de los dones de poder es el don de sanidades. Y cuando hablamos de sanidades, es el poder del Espíritu Santo que desciende a través de una persona sobre otra que está enferma para sanarla. Es una habilidad espiritual para poder restaurar a alguien en un estado de salud mental, física, emocional o espiritual. Es una persona que Dios usa para que cuando esa persona ora, declara, toca, se disuelve la enfermedad, desaparece el dolor, sana el cuerpo. En el ejercicio de los dones de sanidades, Dios dota a esa persona para orar y que las cosas sucedan. Ahora, no se trata de tomar ese don y ejercerlo como se quiera. Sencillamente ir a todos los hospitales, coger a todo el mundo en la calle y orar por ellos. No, esos dones se manifiestan para tareas específicas. Allí es cuando podemos obrar ese don sencillamente orando por alguien y esa persona se sana. O hay veces suceden milagros extraordinarios, como por ejemplo dice la Biblia que cuando Pedro caminaba en el libro de Hechos, dice que la sombra que caía sobre los enfermos los sanaba. Era un don extraordinario. Era un don que Dios le entregó a este hombre para manifestar cosas sobrenaturales. Ahora, ¿cuál es el propósito de este don al Dios dárselo a una persona? Ese don busca quitar el sufrimiento de las personas, busca liberar a los oprimidos del diablo, busca edificar a los creyentes, traer la gloria de Dios. Pero hay un propósito muy importante con este don y es ganar almas para Cristo. Dios puede usar a una persona para sanar a otra físicamente, como Jesús lo hizo. Pero también puede ser para sanar a otra emocionalmente, porque hay enfermedades psíquicas de la mente. Y allí es donde Dios puede usar a una persona para restaurar, para sanar una enfermedad mental, pero también para sanar una enfermedad física. Dios ahora puede curar de muchas maneras. Hay enfermedades que suceden instantáneamente. En el momento se sanó. Un milagro sobrenatural. Pero también hay momentos donde las sanidades son graduales, donde suceden paulatinamente, no necesariamente en el momento, pero sí comienza a suceder hasta que Dios termina lo que empezó. Pero también Dios puede usar a los médicos, la ciencia. ¿Usted cree que sí? Sí, por supuesto que sí, porque cuando usted le ora al Señor y le dice: Señor, sáname, y usted quizás acude a un médico, Dios puede usar a ese médico para sanarlo y para orar un milagro sobrenatural en su vida. Un día Dios untó con barro los ojos de un hombre que estaba ciego. Note que usó un método para sanar a esta persona. Así es que Dios puede usar métodos. Dios puede sanar instantáneamente o gradualmente. Pero algo que sí podemos entender hoy es que Dios sí sana. Y eso es algo que yo creo que tenemos que anhelarlo en nuestro corazón. Porque alrededor nuestro se mueve mucha gente enferma en su célula, en su casa. Y allí es cuando tenemos que decirle al Señor: Señor, yo quiero operar dones espirituales. Y creerle al Señor. Porque hay personas que saben que han recibido ese don, pero no lo usan. Y allí es cuando tenemos que orar el milagro y glorificar el nombre de Jesús. Y quizá toda la gente que está allí, aún el mismo que está siendo sano, le entregue su vida a Jesucristo. Amén. Hay un tercer don que entra dentro del grupo de poder y es el don de operación de milagros.
Don de operación de milagros. Este don es un don muy especial porque obra de manera sobrenatural. Cambia aún las leyes naturales. Dios puede usar al hombre, pero se mueve algo sobrenatural sobre él. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Moisés y le dice: párate frente al mar rojo, levanta tus manos, y el mar se abrió. ¿Por qué? Porque en ese momento Moisés recibió el don ¿de qué? De hacer milagros. Usted recordará cuando Josué le ordenó al sol que se detuviera, a la luna que se detuviera, y se detuvieron. Milagros. Cuando Jesús coge y transforma el agua en vino, milagros. ¿Cuántos creen en milagros? ¿Sabía que el mismo Dios de ayer es el mismo de hoy y por los siglos de los siglos? El don de milagros nos da el poder especial para hacer cosas completamente fuera del alcance de la habilidad humana. Escuche esto, se lo repito. El don de milagros nos da la habilidad especial para movernos fuera de la capacidad humana. Hay una estrecha relación precisamente entre sanidades y milagros, porque cuando usted obra un milagro, sucede una sanidad. En la Biblia muestra cómo Jesús levantaba paralíticos, sanaba leprosos, milagros. Yo he visto milagros donde se estiran piernas, donde personas son sanas de un cáncer, de una lepra, donde personas son sanas de una pierna, donde sus huesos, recuerdo estar en un evento donde una persona con una pierna quebrada, su hueso se le soldó y se levantó y saltaba. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Y allí es donde entra la operación del Espíritu Santo en la vida de una persona, operando milagros sobrenaturales en las personas. Ahora, ¿para qué Dios da ese don? Para mostrar el poder sobrenatural de Él. Por eso, un día Jesús dijo que esa enfermedad que tenía un joven era para que el nombre de Jesucristo fuera glorificado. Y lo que eso significa es que hay muchas situaciones, quizás problemas, obstáculos, dificultades en las cuales Dios te va a poner y te dice: yo quiero obrar un milagro en este lugar para que toda esta gente que ha sido dura espiritualmente se dé cuenta que el único Dios verdadero soy yo, y yo te quiero usar a ti para hacer ese milagro. Por eso no le tema a los obstáculos, no le tema a los problemas. Levántese como un hombre, como una mujer de Dios y diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero obrar milagros sobrenaturales en mi vida. El don de milagro nos da autoridad para predicar a Cristo. Hermano, la gente cuando ve milagros suceder corre para entregarle su vida a aquel que hizo el milagro. Por eso nosotros tenemos que movernos en los dones espirituales, porque predicar un evangelio seco, sin respaldo, ese evangelio no llega a los corazones, no transforma, no cambia vidas. Y allí es donde necesitamos más bien decirle al Señor: Señor, yo quiero que respaldes mi palabra. Jesús le dijo a los discípulos, Marcos capítulo 16, vayan y prediquen y respalden la palabra con milagros. Qué bueno eso, vayan y prediquen y respalden su palabra con milagros. Porque cuando predicamos y suceden cosas, no queda la menor duda de que el poder de Dios está en este lugar. Otro de los propósitos era que los creyentes tuvieran más deseo de recibir de Dios. Era el propósito de que la gente se sensibilizara, de convencer a la gente de la necesidad de Dios. Sirve para evangelizar multitudes, para que los hombres glorifiquen a Dios, para que entendamos de que hay un Dios que puede sanar, que puede liberar, que puede restaurar. Hay un Dios que para Él nada le es imposible. Y yo quiero hoy desafiarle para que se mueva en ese don. Y le diga al Señor: Señor, yo quiero moverme en esos dones. Mire, la Biblia dice que Dios da a cada uno conforme a como Él quiere. Pero también dice la palabra que anhelemos los mejores dones. Y Dios va a depositar en tu vida los dones que necesitas
para alcanzar el propósito que Dios ha puesto dentro de ti. Si Dios a usted lo ha llamado a ser evangelista, Dios te dará los dones, el equipamiento necesario para alcanzar ese fin. Si Dios a usted lo ha llamado a un ministerio específico, Dios lo va a equipar. Si Dios a usted lo está llamando a unas esferas sociales, empresariales, de la política, de la sociedad, a nivel económico, a nivel familiar, Dios te equipa y te da las habilidades necesarias para que vayas, no en tu fuerza, sino en el fluir del Espíritu Santo, fluyendo precisamente en los dones espirituales. Y allí es cuando debemos de anhelar y decirle: Espíritu Santo, lléname de tus dones. Y allí está ese primer grupo, que es el grupo de poder, del cual hablamos, de la fe, de milagros, ¿y de qué más? Y de sanidad. Vamos a entrar al segundo grupo, y son los dones de inspiración. Dentro del don de inspiración, en primer lugar, está el don de lenguas. Don de lenguas. ¿Qué es el don de lenguas? Es la capacidad de hablar idiomas extraños y angelicales. Eso viene de un término griego que es glosolía, y es la palabra compuesta de la palabra glosa, que es lengua, y la leo, que es hablar. Hablar lenguas extrañas. Ahora, el don de lenguas no es lo mismo que el bautismo del Espíritu Santo. Porque el bautismo, como lo expliqué hace 8 días, es el sello de Dios, donde Dios dice: me perteneces. Ahora, el don sí puede ser una manifestación de que usted fue bautizado, pero no es lo mismo. Allí es cuando la Biblia habla de una cosa, el bautismo, y otra cosa, los dones del Espíritu Santo. Las lenguas tampoco es una lengua humana que se puede aprender, que usted viene a CEFI y en 4º nivel le enseñamos a hablar en lenguas. No, eso no funciona así. Es una lengua espiritual que Dios da como un regalo, como un equipamiento para usted. ¿Y para qué es las lenguas? Básicamente tiene 2 enfoques. En primer lugar, para edificación personal. Primero, cuando usted habla en lenguas, se edifica a sí mismo. Pablo decía: yo hablo en lenguas más que todos ustedes, porque Pablo desarrollaba una relación con Dios donde él podía hablar en lenguas con Dios en su devocional, en su tiempo a solas con Dios. Dice la palabra que el que habla en lenguas le habla a Dios. Entonces él comenzó a desarrollar una intimidad con Dios, donde él comenzaba a conectarse con Dios. Ese es un momento donde hay deseo de interceder en lenguas, de adorar en lenguas, de guerrear en lenguas, donde yo comienzo a relacionarme con Dios. Y es una relación Dios conmigo. Allí las lenguas no tienen que ser interpretadas, no es necesario que sean interpretadas, porque es una relación vertical donde yo me relaciono con el Padre y me estoy edificando. Si usted ya tiene el don de lenguas, le invito para que usted en su casa, ojalá diariamente saque un tiempo en su oración, hable en lenguas. Comience a interceder en lenguas, comience a relacionarse con Dios en lenguas y desarrolle eso que le edifica personalmente. Pero también la Biblia habla de un segundo aspecto referente a las lenguas, y es la edificación de la iglesia. En 1 Corintios 14:5 habla acerca de que cuando estén juntos se puede hablar en lenguas, pero allí surge la necesidad de la interpretación. Y la Biblia habla acerca de que las lenguas interpretadas pueden dar señales a los incrédulos, puede mostrar la gloria de Dios, puede hablar a los que son creyentes del propósito de Dios, imparte poder para comunicarse con Dios más allá de nuestro propio poder comprensivo y dar libertad al Espíritu dentro de nosotros. Entonces, el don de lenguas, cuando se habla en público, se habla para edificar. Precisamente la Biblia, el apóstol Pablo hablando a la iglesia les dice: cuando ustedes se reúnan en el templo, no hagan un alboroto, un poco de gente hablando en lengua, gritando donde nadie entiende. No, dice, háganlo todo decentemente y con orden. Y si alguien habla en lenguas, que haya quien lo interprete, porque de esa manera estas lenguas son para edificación de la iglesia. Hermano, el hablar en lenguas es algo increíble.
Es algo que debemos de anhelar. Ahora, la Biblia dice, ¿hablan todos en lenguas? Dice, no. ¿Acaso son todos profetas? No. Porque es algo que debemos de anhelar, pero tampoco significa que si usted no habla en lenguas, no es lleno del Espíritu Santo o no es bautizado en el Espíritu Santo. Pero sí es algo que cada creyente debe de anhelar, porque cuando oramos en lengua nos edificamos a nosotros mismos, y cuando oramos en lenguas hay una palabra de poder hacia la gente que nos está rodeando. Así es que las lenguas es un don que entra dentro de la inspiración porque nos lleva a conocer el poder de Dios. Cuando este don se manifiesta, la persona siente que su vida espiritual entra a una intimidad más profunda con Dios. Siente un gozo en la oración. Siente que las palabras no le son suficientes, entonces empiezan a hablar en lenguas. Y allí cuando se encuentra orando, muchas veces siente carga de intercesión, de oración por otras personas, y allí es cuando entran las lenguas a orar de una manera sobrenatural. Amén. Vamos al segundo don de las interpretaciones, o del don de inspiración, y es el don de interpretación de lenguas. Primero está el don de lenguas y luego está el don de interpretación de lenguas. Este don está ligado al don de lenguas porque es el don que logra interpretar las lenguas que una persona pueda estar hablando. Quizá yo puedo estar orando, usted no me entiende eso, ni yo. Pero puede haber alguien que tiene el don, que se manifiesta. Ahora, esa persona no entra a hacer una traducción, como si alguien supiera inglés y le tradujera a otra persona. No, no, porque no se trata de aprender un idioma para traducirlo. Tampoco se trata de entrar a interpretar, no. Más bien se trata de recibir una palabra. Cuando la persona habla en lenguas, tomarla y transmitirla para bendición de otras personas. Precisamente ese don es recibir el poder sobrenatural de Dios, o la capacidad para hacer comprensible algo que ha sido declarado en un lenguaje sobrenatural. La interpretación es una unción especial a fin de que la congregación comprenda el mensaje del lenguaje desconocido. Cuando una persona oye a otra hablar en lenguas, si tiene el don de interpretación, sabe lo que está diciendo y tiene la obligación de transmitirlo, porque para eso está allí y para eso tiene el don. Sucede también que uno puede hablar en lenguas y Dios le da a uno mismo la interpretación de esas lenguas y uno puede decirlo, pero es algo que Dios usa para la edificación de su pueblo. Hay que saber esto. Aquellas personas que reciben ese don no deben de llevar la interpretación más allá de lo que el Espíritu dice. Aquellas personas que tienen ese don deben evitar sentimientos, ideas y manipulaciones. No trate de explicar o interpretar lo que usted ha dicho, porque usted no es el llamado a interpretar, sino a decir la palabra de Dios. Ahora, la interpretación debe de ser juzgada por creyentes que tengan dones afines, de igual manera como se juzga al profeta. Es decir, de que esa persona puede ser juzgada si lo que está diciendo es de Dios o no es de Dios. Pero cuando se manifiesta este don, la persona entiende el significado de las lenguas que han sido pronunciadas por otra persona y desea que la iglesia sea edificada. Qué bonito eso, porque Dios dice en la palabra en Romanos capítulo 12 verso 6 que Dios ha compuesto la iglesia como un cuerpo, y el cuerpo tiene manos, tiene pies, tiene cabeza, oído, nariz, boca. Entonces Pablo dice, ¿acaso el pie es más importante que la mano? ¿Acaso el oído es más importante que la nariz? Dice, no, cada uno es importante
y cada uno complementa el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Dios a usted le da un don diferente a la persona que está a su lado, diferente al mío, pero todos juntos nos complementamos para componer el cuerpo de Jesucristo y para salir adelante y predicar la palabra de Dios con poder a este mundo. Denle un fuerte aplauso al Señor. El siguiente don, y es el tercero dentro de los dones de inspiración, es el don de profecía. Cuando hablamos del don de profecía, es diferente al oficio de profeta, porque una cosa son los dones espirituales y otras cosas son los ministerios, que eso vamos a estar hablando dentro de 8 días, los 5 ministerios, que dentro de ellos está el oficio de profeta. ¿Cuál es la diferencia? Una persona que tiene el oficio de profeta es aquella que tiene una posición donde siempre desarrolla su función específica de profeta. Por lo menos yo soy pastor, no temporalmente sino de oficio, y le sirvo al Señor todo el tiempo en mi ministerio, lo mismo el profeta. Pero cuando habla de dones, está hablando de algo que lo visita a usted en un momento específico, y sin usted necesariamente ser profeta, puede profetizar. Porque el don le llega en un momento específico para que diga algo. Yo necesariamente no soy profeta, pero puedo profetizar. ¿Cuándo? Cuando el don se manifiesta. Ahí es cuando comienzan a suceder cosas donde Dios abre su boca, me la hace saber y yo la puedo comunicar a las personas. La profecía tiene como propósito edificar, es decir, fortalecer a la iglesia. Tiene como propósito exhortar, es decir, motivar, confrontar, retar a la iglesia. Tiene como propósito consolar, es decir, estimular y animar a la iglesia para que lo desarrollen. La Biblia dice acerca de la profecía que es para hablarle al hombre de parte de Dios. La profecía no requiere interpretación, es directa, solo lo que Dios diga. La profecía convence a los incrédulos y a los ignorantes de la palabra de Dios. La profecía funciona a fin de que los creyentes aprendan. La persona que opera este don es responsable de su uso o de su mal uso. No es una manifestación sin control, no. El profeta tampoco entra en trance o en un control mental, no. No está diciendo nada contra su voluntad sin saberlo. Precisamente la Biblia habla de que el profeta, la profecía debe de ser juzgada para saber si es de Dios, porque el elemento humano puede fallar. Ahora, no es un ministerio de crítica, no es una predicación tampoco, que yo voy a predicar o a profetizar 30 minutos, no. Es un don que se manifiesta en un momento específico donde Dios te hace saber lo que debes de decir en lo que estás haciendo o a quién te estás dirigiendo. El don de profecía. ¿Cómo podríamos nosotros juzgar si una profecía es de Dios o no es de Dios? Si hay algún aspecto de predicación, si hay algún aspecto de predicción, de seguro se cumplirá. Es decir, si una persona da una profecía y si es de Dios, se debe de cumplir. Entonces, si esa persona dice algo y no se cumple, ahí queda en tela de juicio, porque quizás lo que dijo no era de Dios. Muchas veces usted se puede ver tentado a decir cosas que siente, pero cuidado, porque lo que usted siente no necesariamente es lo que Dios siente, y lo que usted dice no es necesariamente lo que Dios le ha dicho. Por lo tanto, puede ser juzgada. También la juzgamos por la persona que profetiza. ¿Cuáles son los frutos de la persona que está dando la profecía? ¿De quién viene la profecía? ¿Es una persona llena del Espíritu Santo? ¿Es una persona que vive en santidad y comunión?
Dios no usa vasos sucios, Dios usa a personas que evidencian un fruto ministerial. No sencillamente porque a alguien se le apareció en la calle y le dice yo soy profeta y Dios te manda a decir ta, 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 ta. Y usted, ¡ah! No. Usted no puede ser niño espiritual. Que alguien se aparece en su célula, llegué ayer de Estados Unidos o de Puerto Rico, de la Conchinchina, y yo soy un profeta de Dios y Dios te dice pum, pum, pum. Y usted, no, juzgue. ¿Quién es la persona que está hablando? ¿Cuál es su respaldo ministerial? ¿Cuál es su fruto ministerial? ¿Y con qué base está diciendo eso? Precisamente allí se juzga. Otra manera de juzgar es que la profecía nunca contradecirá la palabra escrita de Dios. Siempre la profecía debe coincidir con la palabra. Dios no le dirá algo a usted que su palabra prohíba. Dios no se va a contradecir. Y por supuesto, otra manera de usted juzgar es que siempre la palabra exaltará a Jesucristo. Siempre levantará el nombre de Jesús en alto. Amén. Gloria al Señor. Vamos a entrar al tercer grupo. Y son los dones de revelación. Y son llamados así porque Dios revela cosas a la persona que lo tiene, ese don. El primer don dentro de ese grupo es la palabra de sabiduría. ¿Qué es palabra de sabiduría? Es una revelación sobrenatural de cómo proceder y hablar en ciertas situaciones prácticas de la vida. Es una palabra que nos dirige y nos orienta. Es un don que nos capacita para hablar y actuar conforme a la sabiduría divina. Es diferente a lo natural. Es una habilidad especial para tomar dirección en medio de situaciones difíciles en la vida. Ahora, ¿qué no es el don de sabiduría? No es la sabiduría natural. Hay personas que de una manera innata tiene sabiduría, es sabia, da consejos, pero eso no es el don espiritual, porque el don espiritual no nace contigo, lo recibes cuando eres bautizado y lleno por el Espíritu Santo. No es una sabiduría ganada académicamente, no es una sabiduría obtenida a través de la inteligencia humana. No es sabiduría para entender la Biblia, no es un estudio detallado de las Escrituras, no es observación y experiencia, no es sabiduría que podemos almacenar para otra ocasión. No, el don de sabiduría es orientada hacia la palabra de Dios. Es un don que aplica la verdad de Dios a los problemas diarios. Cuando se usa esta palabra de sabiduría, produce una reacción que hace que los hombres miren a Dios. Es una palabra que se enfoca en Cristo a través de la palabra de Dios. Y tiene como propósito de que usted use este don para saber cómo manejar una situación dada. Para saber usted cómo actuar, cómo hablar, qué decir. Llegar al fondo de un problema y resolverlo. Es entender la voluntad de Dios y tomar una decisión. Es contestar adecuadamente a la gente no creyente que quizás te habla o te discute de los principios bíblicos. Es un don que te sirve para dar consejería, para solucionar problemas. Algunas evidencias de que uno puede tener el don de sabiduría es que a usted le vienen las respuestas acertadas en el momento. Hay un problema y usted surge con la solución. A usted le gusta solucionar problemas porque en usted hay sabiduría para hablar. Una manera de saber que usted tiene ese don es que la gente le busca para pedirle un consejo porque en usted hay sabiduría. Usted tiene un buen sentido común de la vida y de las personas. Usted sabe cómo hablar diferente a la gente. ¿Por qué? Porque tiene este don de sabiduría. Hermano, la palabra de Dios dice que todos necesitamos ese don para vivir, para hablar, para aconsejar, para solucionar problemas, para criar a los hijos, para tratar al esposo, a la esposa. Y dice la Biblia que el que sea falto de sabiduría,
pídala a Dios y Él la dará abundantemente y sin reproche. Es un don que proviene de Dios. No se estudia en una academia. Llega de parte de Dios para tu vida, para que desarrolles un ministerio de bendición. El segundo don dentro de ese grupo es la palabra de conocimiento o palabra de ciencia. Palabra de conocimiento o palabra de ciencia. ¿Qué es eso? La palabra de ciencia es algo que Dios te revela de lo que puede estar sucediendo en una persona, en un lugar, en medio de una situación. Es un fragmento, partícula pequeña del conocimiento de Dios dada a una persona a través del Espíritu Santo. Es la capacidad especial que Dios nos ha dado fuera del conocimiento natural para revelar aquella verdad que el ojo no ha visto ni oído ha escuchado. Es una información desconocida previamente que muestra una situación. Tiene que ver con lo que existe o ha existido, que no se podría conocer de otra forma, solo que Dios se lo mostrará a alguien. Este don viene como una atalaya, porque usted puede llegar a un lugar, a una casa, y Dios le puede dar discernimiento, revelación, don de ciencia para saber qué está pasando en ese hogar. Quizá alguien se le acerca a usted y usted discierne qué está pasando en la vida de esa persona. Puede discernir demonios, puede discernir ambientes, puede discernir situaciones que se puedan presentar. Y por eso sirve como atalaya, porque nosotros somos guerreros espirituales y no podemos ignorar las maquinaciones del diablo, sino que Dios nos revele y nos muestre, nos abra los ojos espirituales para comprender qué está pasando. Quizá usted tenga un área en su vida bloqueada, frustrada, y Dios te revela don de ciencia. En tu trabajo, en tu empresa, en tu casa, Dios te abre los ojos y Él permite que tú puedas ver, discernir. Recuerda a Pedro cuando se encontró con Ananías y Zafira. Ellos estaban mintiendo porque habían robado un dinero y no lo habían dicho a nadie, pero Pedro les dijo: yo sé que ustedes han robado. Oiga, esa gente con ese don es peligrosa, porque le dice a usted: yo sé lo que nadie sabe. ¿Se acuerda cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana? Oiga, Jesús se le sabía todo el historial. ¿Dónde está tu marido? No tengo. ¿Cómo que no tienes? Y 5 maridos has tenido, y el que vive contigo no. Por eso esa gente que tiene ese don es peligrosa. Le saca su historial. Eso se llama don de ciencia. Ahora, como Satanás es imitador y falsificador, allá él usa la adivinación. Satanás usa la adivinación haciendo una réplica del don original, que es el don de ciencia, de conocimiento. Qué interesante este don, y que usted y yo lo podamos desarrollar. ¿Para qué sirve este don? Para conocer el problema, para descubrir el pecado, para guiar a los pecadores a Dios, para ministrar ánimo en periodos de desesperación, para impartir conocimiento acerca de eventos futuros, para revelar cosas ocultas, para el ministerio de la consejería, para llevar sanidad al corazón de los heridos. Entonces, todos necesitamos ese don. ¿Y cuál es la evidencia para usted saber si tiene ese don? ¿Sabe cuál es la evidencia? A veces usted sabe ciertas cosas de la vida o del pasado de una persona que no tendrán manera natural de saber. Entonces usted discierne qué pasó con esa persona, tiene ese don. A veces cuando está hablando con una persona, Dios le revela algo de la persona que le permite llegar al punto central de la conversación. Usted sabe que tiene el don cuando usted recibe intuición sobrenatural, cuando usted ora. A veces puede darse cuenta de la raíz de las heridas de una persona sin que esa persona le haya dicho algo. Entonces allí usted se entera y dice: yo tengo ese don porque es un don que Dios me ha entregado. Ahora, quiero hacer algunas advertencias de este don. Advertencias: usar la revelación en forma sabia y discreta.
No toda la información es para compartirla públicamente, sino en privado. Imagínense que aquí se suba un hombre de Dios con ese don y le diga: tú de camiseta amarilla, 5 maridos has tenido, y con el que vives tampoco es tu marido. Y usted allá, trágame tierra. Entonces, la persona que desarrolla ese don debe de ser discreta, debe de ser prudente y saber usarlo. También debe de ser humilde y aún reconocer que puede fallar porque es ser humano. Es posible confundir sus propios pensamientos con la revelación divina. Debe también no presumir ni pretender controlar la vida de los demás con ese don. Muchas veces, mucho menos amenazar: yo sé lo que nadie sabe de ti. No juzgar a los demás ligeramente, basados en una revelación. No confunda el don de ciencia con el don de sospecha. Es que yo creo que ese hermanito está mal. Pura sospecha, no es el don. Y allí es cuando tenemos que tener cuidado. Tampoco se trata de pretender ser brujos, tener la revelación del Señor, de un poder especial que nadie más tiene. No, es un don que Dios da para la edificación de la iglesia. Lo tercero, el tercer don dentro de los dones de revelación es el discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus. ¿Qué es? Viene del griego diacrisis, que significa juzgar, distinguir o percibir. Pero también habla de que se hace en el mundo espiritual. Uniendo discernimiento de espíritu, esas dos palabras, esos dos términos, podemos entender que es el proceso de juzgar a través de las palabras o acciones de una persona, su espíritu o motivación. Una de las artimañas del enemigo que usa frecuentemente precisamente es el engaño y la mentira. Y Dios nos da este don, que es el discernimiento de espíritu, para descubrir las maquinaciones del diablo, para mantener pureza en la verdad. Una unción especial para percibir si las acciones, palabras o motivaciones de una persona son de origen divino, satánico o humano. Es un don para penetrar al reino espiritual. Es un don vital en la liberación, porque nos lleva a discernir. Discernir es descubrir si hay temor, religiosidad, opresión, enfermedad, adivinación. Y allí es cuando entramos, hermano, al mundo espiritual, pero no con los ojos vendados, sino con un don poderoso de parte de Dios y con la autoridad de Jesucristo. El discernimiento de espíritus no es adivinación, no es un conocimiento previo, no es discernir entre el bien y el mal, no. Es un don que Dios te da para mostrarte el ámbito espiritual, discernir los demonios que hay en un sector, en una casa, en una persona, en una familia. ¿Para qué sirve ese don? Ese don le da al creyente un entendimiento sobrenatural de la naturaleza y la actividad de los espíritus. ¿De dónde provienen? ¿Qué hacen o qué no pueden hacer esos demonios? ¿Por qué están? Y allí es cuando interpretamos esos ambientes espirituales, y allí es cuando entendemos que es esencial para destruir todas las obras de Satanás. También sirve para evaluar. Si una persona está profetizando, me sirve para evaluar el mensaje profético, una enseñanza, una manifestación sobrenatural, para juzgar correctamente el nivel espiritual e integridad de otras personas, para discernir las profecías. En la liberación, la posesión demoníaca, para desenmascarar las obras del diablo, para exponer la fuente de error de los creyentes, para reconocer toda señal y maravilla engañosa, para discernir el espíritu que tiene o que pueda tener una persona. Entonces note que ese equipamiento de dones de revelación, usted y yo lo necesitamos. Hablar en lenguas, interpretar, discernir todo lo que se mueve en el ámbito espiritual y manifestar el poder de Dios. Son 9 dones que acabamos de ver, que son
un equipamiento que usted y yo necesitamos. Ahí en el texto inicial que leímos al principio están todos los 9 dones. Qué bueno que usted se meta más en eso, porque una de las maneras de usted identificar qué dones tiene usted es precisamente aprendiendo de eso. Métase en la palabra, conozca cómo trabaja cada don, mire la manera en que usted puede meterse para recibir más y más conocimiento de Dios y equiparse. Quizá usted tenga dones que no ha identificado porque los ignora, porque no ha aprendido de ellos. Así es que métase en la palabra. También quiero invitar a la iglesia a que usted desarrolle los dones. No se ponga a desarrollar dones que quizás usted no tenga, porque quizás usted quiere el don de sabiduría, pero no tiene ese don. Nadie lo busca para consejos, nadie se le acerca. No insista, busque los dones que son los suyos. No todos van a sanar enfermos, no todos van a profetizar, pero usted tiene la responsabilidad de identificar aquellos dones que usted tiene. Ahora, desarróllelos en su ministerio. Por supuesto, todo se debe de hacer en orden, bajo autoridad. Dios pone apóstoles, profetas, pastores para edificar la iglesia. Así es que lo que le da autoridad a tu don es tu fruto ministerial. Usted no puede decir yo soy el gran profeta de Dios y no tiene ni un discípulo. Yo soy un gran evangelista y no gana a nadie. No, lo que le da autoridad a los dones es el fruto que tenemos en nuestro carácter, en nuestra vida íntegra de santidad y en nuestro ministerio. Ahora, las personas deben de buscar un acompañamiento de un mentor, de un pastor. Guíame en cómo desarrollar estos dones. Pero yo quiero creerle al Señor, porque muchas veces también lo que impide el desarrollar los dones se llama temor. Y el temor es un sentimiento que nace en la vida del hombre y que muchas veces bloquea las acciones. Quizás usted tenga el don de orar por un enfermo y Dios te dice, ora por ese enfermo, y usted la ve como complicada porque lo ve ahí enyesado y todo tatareto ahí, todo torcido, y usted ahí se no se para. Entonces Dios te está diciendo, ora, 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 ve donde la persona y levántala, créele al poder de Dios. Y allí es cuando los dones se desarrollan, porque los dones son como un músculo. Los dones se desarrollan, van creciendo de acuerdo a cómo usted los comience a usar y a practicar. Es el tiempo, iglesia, de creerle al Señor. Es el tiempo en que le digamos al Señor, Señor, yo no quiero ignorar acerca de los dones espirituales, yo quiero creerte, yo quiero tomar tu palabra y yo quiero vivir para ti. Iglesia, es el tiempo de equiparnos, entender que no estamos solos, entender que no vivimos una religión llena de creencias pero sin vivencias, sino que es el tiempo de decirle, quiero experimentar tu gloria. Y todo eso que vimos en ese video, usted y yo podemos vivirlo, porque el Espíritu que está allá también está en cada uno de nosotros. Póngase de pie, por favor. Conexión con Dios.